Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de No nos mordemos la lengua. Que no, Javier, que no. Nos vamos de la lengua. Y hoy tenemos un capítulo muy importante y muy interesante, porque si de algo hablamos en la consulta es de alimentación. Así Y hoy es. vamos a hablar de alimentación en cáncer de cabeza y cuello. ¿Y quién tenemos hoy para hablar de alimentación? A Lorena. Lorena, ¿te quieres presentar? Bueno, yo soy Lorena Rivas, soy nutricionista y trabajo especialmente todos los días con pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Y trabajo en el Instituto Catalán de Oncología en Barcelona. Pues bienvenida, Lorena. Gracias. Y bueno, pues intentaremos que sea esto entretenido y que haya consejos para los pacientes útiles. Y que podamos aprender todos. Si te parece, vamos con la primera sección. Lorena, tenemos una sección en la que nuestro invitado nos cuenta una anécdota relacionada con el tema del que estamos hablando. Cuéntanos alguna anécdota que sea especialmente relevante sobre nutrición. Bueno, hace un par de semanas vi a una paciente que llevo desde hace muchísimos años. Es una paciente que ha tenido muchísimas cirugías y muchos tratamientos y está libre de enfermedad. Yo creo que lleva más o menos unos 12 años libre de enfermedad. Y se alimenta a través de una gastrostomía, de un tubo de alimentación en el estómago, y come un poquito por la boca. Y vino a la consulta con su hija, que yo después de tantos años pues prácticamente las he visto crecer. Y cuando se presentaron a la consulta me pusieron unos papeles encima de la mesa y me dijo su hija: vengo a que me ayudes a seleccionar el menú de mi boda, de mi boda, para que mi madre pueda comer. O sea, esto es... Y realmente a mí me hizo mucha ilusión, pero me hizo ver también el impacto que tiene a nivel social y familiar para estos pacientes también, que especialmente en un día tan importante como el día de la boda de su hija, ¿no? Quisiera compartir con nosotros la elección del menú para que su madre pudiera ser partícipe, ¿no? de ese día tan especial, a pesar de que su madre realmente come muy, muy poquito. O sea, que creo que vi allí realmente lo importante que es para estos pacientes no solamente comer, sino la parte más social y cariñosa, ¿no? de esto. También es importante ganarte la confianza de los pacientes y los familiares para que compartan este tipo de cosas. Sí, yo también me contigo. sorprendí, ¿eh? Yo también me sorprendí que viniera con los menús y realmente traía tres menús, porque la paciente come muy poquito por la boca, ¿no? Entonces allí había una selección de menú de boda, que son 7 platos, y yo pensé, bueno, creo que con el primero y el segundo ya no va a ser más. Pero es muy bonito, ¿no? Que quieran compartirlo, que no tenga que ser un menú, que ella sienta que es una cosa aparte para ella, ¿no? Sí, sí, y de hecho, claro, yo ya he visto las fotos y todo, ¿no? O sea que sí, es ser partícipe de algo tan especial, Sí, ¿no? te han hecho participar en algo, pues eso, que es importante para ellos. Y tenemos unas cuantas preguntas para ti, Lorena. Entonces, la primera pregunta, vamos a empezar con algo que para todo el mundo relaciona el peso con la desnutrición, pero muchas veces no es solo el peso, o sea, hay otros parámetros que nos indican cuando un paciente está desnutrido y puede estar desnutrido pues teniendo un sobrepeso y no el peso es el parámetro en el que siempre os centráis y nos centramos. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Sí, es verdad que no todos los pacientes, porque siempre tendemos a pensar, y pasa incluso en los niños pequeños, que cuando más gordito está mejor. Pero es verdad que no todos los pacientes que tienen sobrepeso o que tienen más peso no es lo mismo que estar bien nutrido, ¿no? Y es cierto que el peso es algo que es muy importante y especialmente con algunos tratamientos necesitamos que mantengan un peso para que la máscara de radioterapia esté bien colocada, pero el peso es solamente uno de los parámetros. Nosotros tenemos una distribución a nivel de la composición corporal que no solamente es el peso, sino es la masa muscular, es la grasa, es el hueso y son otras cosas. Entonces, lo que nos encontramos es que tenemos pacientes que tienen más peso, es decir, que tienen sobrepeso, obesidad, pero que tienen muy poca masa muscular. Y lo que sabemos por muchos estudios es que aquellos pacientes que tienen menos masa muscular tienen peor funcionalidad, es decir, que les cuesta más hacer las cosas, pero además toleran mucho peor los tratamientos. Entonces, sí que es cierto que estar bien nutrido no es igual a tener peso, o sea, estar mal. Y esto es algo que nosotros muchas veces, durante muchos años lo hemos escuchado, ¿no? Tranquila, que tiene reservas. Esto no es cierto, ¿no? O sea, que un paciente pese más no significa que esté mejor nutrido ni que vaya a aguantar mejor el tratamiento. Esto está muy relacionado también con el ejercicio, porque muchas veces los pacientes que están desnutridos y a veces pierden peso, también
son pacientes que hacen poco ejercicio, que se mueven poco, entonces Sí. esto al final lleva a más pérdida de masa muscular y Sí. es como un círculo vicioso, ¿no? De hecho, muchas veces lo que les insistimos mucho es que no solamente es el hecho de comer, sino que se tienen que mover, porque si no lo único que hacen es arrastrar más peso sin tener ninguna funcionalidad y se siguen sin poder levantar de la silla y encima tienen que levantar más peso. O sea que totalmente de acuerdo que el ejercicio y la comida tienen que ir muy de la mano, porque si no los pacientes no consiguen recuperarse del todo. Y para ti, que hace tiempo que te dedicas a nutrición y cáncer, ¿qué diferencia supone o por qué es distinto el paciente que tiene cáncer de cabeza y cuello del resto de pacientes que tienen cáncer a la hora de recomendaciones de nutrición? Claro, al final los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tienen afectado todo lo que es la boca, la garganta, todo el tránsito que tenemos a la hora de comer. Entonces, yo a los pacientes siempre les digo, pensad que vosotros coméis, respiráis y habláis por toda esta zona y es donde tenéis afectado, tenéis la enfermedad. Entonces, para ellos es especialmente importante poderse alimentar. A lo mejor, y luego otra cosa que es muy importante es que muchos pacientes con diagnóstico oncológico de diferentes localizaciones, es que a veces se tiende como a poner todo en el mismo plato sobre cuáles son las recomendaciones en prevención del cáncer y cuáles son las recomendaciones durante el tratamiento del cáncer. Y no todas son las mismas, y especialmente en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la prioridad número 1 es que se puedan alimentar. Y esto es muy diferente de otras localizaciones tumorales, porque otras localizaciones a lo mejor puedes hacer una selección de los diferentes alimentos porque no tienen tanto problema a la hora de comer, pero los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la prioridad número 1 es que se puedan alimentar. Si no es por la boca, por otros sitios, pero que se tengan que alimentar y que esta alimentación haga que su estado nutricional sea óptimo para que puedan aguantar los tratamientos. O sea que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello es especialmente importante la Lo que alimentación. pasa es que yo creo que a veces el paciente no sabe que hay otras opciones de alimentarse aparte de, porque se desconoce mucho, el paciente que no sabe lo que es una gastrostomía o no te lo va a pedir muchas veces, o sea que a veces es el profesional o vosotros los que realmente indicáis cuando hay que poner una sonda o cuando poner... Bueno, es que creo que a nadie le gusta, Claro, ¿no?, ponerse una sonda por claro, la nariz o por pero la barriga para poderse yo creo que hay alimentar. muchos pacientes que desconocen que existe esa opción. Sí. Y de hecho muchos pacientes, a veces nos encontramos que estos pacientes piensan que esto es para toda la vida o que nunca más se podrán alimentar. Y a veces también es, yo creo que con todo el equipo, ¿no?, intentar calmarlos y enseñarles qué es y que no es algo tan raro, especialmente en esta localización tumoral, y que la idea es que en la mayoría de los casos se pueda volver a rehabilitar y que esto es algo temporal que les ayudará a acabar mejor el tratamiento. Pero sí que es cierto que yo a veces les digo, ¿no?, cuando consigamos que cuando traéis la saliva no se os caigan las lágrimas, nos plantearemos quitaros la sonda, ¿no? Pero hay veces que tienen tanto dolor, que tienen tanta dificultad para comer, que realmente colocarles una sonda o una gastrostomía es un alivio para que también después puedan recuperarse mucho mejor y más rápido. En cualquier caso, siguiendo con este tema y para terminar, también es una decisión que debe ser valorada por vosotros, tanto por nutricionistas como endocrinos, etcétera, por todo el equipo, y que debe ser individualizada. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú respecto a esto? Sí que es cierto que a día de hoy los tratamientos oncológicos evolucionan tanto y tan rápidamente y hay tantos ensayos que decir un poco pan para todos tampoco es, ¿no? Entonces yo creo que especialmente además ahora que es la medicina más personalizada y todo, yo creo que el tratamiento de soporte también tiene que ser personalizado. Entonces la colocación de sondas, gastrostomías o un tipo de dieta específicamente, yo creo que tiene que ir muy de la mano con el tratamiento, con el equipo y con la decisión del paciente al final, ¿no? Queríamos preguntarte también ¿qué hace un paciente de cabeza y cuello en su día a día? Y te pregunto también como compañero vuestro que ve esta patología. En el día a día de un paciente con cáncer de cabeza y cuello, bien haya sido sometido a cirugía o a radioterapia o a quimioterapia, ¿qué recomendaciones nos darías tú o qué alternativas tiene para su día a día? O sea, el comer todos los días. ¿Hay vida más allá del puré? ¿De acuerdo? Hay vida. Hemos acabado el tratamiento agudo, ¿no? O sea, cuando tanto en el agudo, porque también es importante saber en ese momento qué es lo más recomendable o qué soluciones para facilitar que el paciente le apetezca comer, como luego en el crónico, o sea, cuando el paciente se ha recuperado y pues las alteraciones o las secuelas que haya podido tener, cómo puede solventarlas para que pueda alimentarse bien. Yo creo que depende mucho de la localización tumoral, porque claro, aunque es cáncer de cabeza y cuello,
A veces Como a los tipo- pacientes Muchas áreas. les cuesta, están todos en la sala de espera y es que mi compañero tiene cáncer en la garganta. Ya, pero no es exactamente en el mismo sitio, tuyo. ¿no? Y no todos hacen el mismo tratamiento y no todo el mundo tiene el mismo estadiaje y no todo el mundo está en el mismo momento. Entonces yo creo que, y especialmente en el cáncer de cabeza y cuello, de hecho, a mucha gente que se dedica a la nutrición, el cáncer de cabeza y cuello es el que más miedo le da, porque no saben muy bien cuándo aspiran, cuándo no aspiran, cuándo pueden comer, cuándo no pueden comer, ¿no? Pero yo creo que también ese es el reto, ¿no? Y lo chulo de estos que realmente es una localización tumoral y es un tipo de pacientes que para mí como nutricionista es muy reconfortante, porque puedes ayudarlos en los momentos más difíciles durante el tratamiento y los acompañas a lo largo de todo el tratamiento. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo que lo del puré para todos es muy complicado, ¿no? Sí que es cierto que a día de hoy tenemos muchas guías y muchas recomendaciones y muchas recetas para pacientes con cáncer en general, recomendaciones dietéticas para pacientes con cáncer, que existen muchísimas y hay muchas publicadas. Yo creo que sí que es importante que estas guías también estén basadas en una evidencia científica. Y ahora haré algunas que están publicadas específicas para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, porque no es lo mismo las llagas que le pueden salir a un paciente con otra localización tumoral que haga quimioterapia sola, que un paciente con cáncer de cabeza y cuello que esté sometido a quimio-radioterapia, que realmente le afecta mucho y las llagas de la boca que le salgan son mucho más agresivas y limitan mucho más en la hora de comer, ¿no? Tiene Entonces, mucho que ver también con la duración, porque no es lo mismo una mucositis Exacto. que lo produce una quimioterapia que Exacto. una quimioradio, que al Sí. final va a ser algo más prolongado. sí. Vale, y de nutrición nos salen recomendaciones a todos, en todos lados, es algo que se habla en la calle. ¿Cómo luchamos contra los mitos? ¿Qué mitos nos encontramos? Sí que es verdad que especialmente para los pacientes con cáncer, al final todo el mundo parece saber sobre alimentación y todo el mundo parece saber hacer. Y muchas veces estas recomendaciones que se dan con todo el amor del mundo, pero a veces con muy poca evidencia científica. Entonces yo creo que sí que es importante que los pacientes oncológicos y especialmente los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que tienen tanto riesgo de desnutrirse y de deteriorarse durante el tratamiento, tienen que ir a buscar evidencia científica y a buscar información sobre estos mitos y estas creencias en alimentación a sitios con una evidencia científica y avalados por personas expertas, ¿no? O sea, esto es muy importante. En este sentido, recordar que al final de este episodio podréis acceder a diversos recursos donde podréis acceder a distintas recomendaciones, menús y dietas avalados por expertos. Lorena, tenemos una sección que son los highlights, en unos 3 minutos para que nos resumas un poco qué recomendaciones darías a las personas que están escuchando el podcast. Yo necesito poquito, 3 ¿no? segundos. Perfecto. Que Bien. coman. O sea, Pues- que coman es el único recomendación, la única recomendación que les daría. Que no, especialmente en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, lo más importante es que se alimenten, que no es importante tanto qué es lo que coman, sino que coman, ¿no? Y a veces algunas personas, por intentar hacer lo mejor posible, se pierden un poco en todos estos mitos, ¿no? que comentabas. Y especialmente en el paciente de cáncer de cabeza y cuello, lo más importante es que coman. Y a todos los pacientes y familiares que nos estén escuchando, creo que lo importante es esto, ¿no? Que no se apuren tanto por si tiene que comer esto o lo otro, si es bueno esto o lo otro. Lo importante es que coman, que hagan varias comidas al día, que se aseguren un buen aporte de proteínas que de forma general está en la carne, en el pescado y en los huevos, de forma más general. Hay otras fuentes de alimentación de proteína, pero esto de forma general. Sobre todo para intentar que esta masa muscular que a veces se va perdiendo con el tratamiento se consiga mantener. Y que no es importante cuánto coman en un momento, sino cuánto consigan comer a lo largo de todo el día. O sea, que coman, ese es mi highlight. Yo creo que nos ha quedado claro. Clarísimo. Muchísimas gracias, Lorena. Pues Lorena, en esta parte del podcast tenemos un minuto de oro que uno de nosotros tres resumimos lo que ha pasado en este podcast. Y hoy el minuto de oro le corresponde al doctor Serrano. Y Javier, tu minuto de oro empieza ahora. Pues yo creo que si quisiéramos resumir lo que hemos visto en el episodio de hoy, sería fundamentalmente que tener un peso adecuado no es lo mismo que estar bien nutrido, que hay un concepto muy importante que va ligado a la buena nutrición, que es el grado de sarcopenia o de pérdida de masa muscular, y que va ligada también al ejercicio. Por eso hemos sacado la conclusión que en estos pacientes no solo es importante que coman,
sino también que se muevan y hagan ejercicio. También el resaltar que este tipo de tumores afecta a la vía digestiva y a la vía aérea, de ahí la relación tan directa con una buena alimentación. Hemos visto una anécdota acerca de la importancia de los hábitos sociales para la alimentación correcta y que a veces tiene un impacto muy importante en estos pacientes, y sobre todo que se dejen asesorar nuestros pacientes por profesionales de la nutrición, que no hagan caso a mitos, a leyendas o a dichos, y que se dejen asesorar por el equipo de su hospital, por su oncólogo y por los profesionales de la nutrición. Yo creo que con eso más o menos hemos revisado. Pues nos todo. hemos ido de la lengua. ¿Otra vez, Javier? Muchas gracias, Lorena, por la visita. Muchas gracias, Lorena. Hasta la próxima.